Es un gusto, queridos colegas, volverlos a saludar en estos talleres de capacitación rumbo al ascenso de categoría 2022. En ese sentido, colegas, reiteramos nuestros saludos cordiales desde la Academia Emprender, desde su servidor, para cada uno de nuestros colegas quienes trabajan en los distintos lugares de nuestra amada Bolivia. Algunos en las ciudades capitales, algunos en las ciudades intermedias y muchos también en las diferentes comunidades de las diferentes provincias de nuestro jirón patrio. En esta ocasión vamos a socializar la ley 045. Antecedentes de esta norma podemos referirnos al año 2008, a ese suceso no tan agradable acaecido en la ciudad de Sucre, donde un grupo de indígenas sufrieron actos de discriminación, actos de menoscabo, actos de daño a su integridad psicológica y también a su integridad personal de cada uno. Es en este sentido que una vez instaurado el gobierno, ve por conveniente sacar una norma que regule estos aspectos, que prevenga, que sancione y asimismo se genere con el tiempo una conciencia para promover una cultura sin racismo, sin discriminación, una cultura de paz en la cual estemos conviviendo todos los bolivianos. Aquella fecha, el 24 de mayo del año 2008, fue escenario donde se ha registrado este tipo de acontecimientos negativos, desagradables, lo cual han llamado la atención a todo el pueblo boliviano, y no solo el pueblo boliviano, también la comunidad internacional, y producto de eso se ha visto la necesidad de establecer una norma que prevenga, que monitoree y también establezca sanciones a aquellas personas o a aquel colectivo de personas que incurran en este tipo de hechos negativos, ¿no?, que dañan la dignidad humana. Es por eso que, como producto de esta necesidad, tenemos la ley 045, que es denominada contra el racismo y toda forma de discriminación. Así, de esta manera, entonces, arrancamos con el análisis de esta norma. Por cierto, esta norma ha sido promulgada el 8 de octubre del año 2010, durante la presidencia de Juan Evo Morales Ayma. En la segunda presidencia sería, en todo caso. Empezaremos a explicar un poco qué es la dignidad humana. ¿A qué referencia hacemos cuando hablamos de dignidad humana?, ¿no? A veces es frecuente, ¿no?, escuchar de repente algunas conversaciones o algunas discusiones, ¿no?, en sentido de que me vas a respetar mi dignidad, ¿no? Yo tengo dignidad, usted no va a mellar mi dignidad, ¿no? En ese sentido, la dignidad hace referencia a un valor supremo que es inherente al ser humano, un valor supremo que tenemos cada una de las personas por el simple hecho de ser seres humanos. Esta dignidad, este valor, te da ese sentido de libertad, te da ese sentido de poder usted decidir, te da ese sentido a usted de poder convivir y coexistir
con el resto del conglomerado social, con el resto de las personas en este mundo denominado sociedad. ¿Para qué está esa dignidad? ¿Para qué de repente está presente ese valor? Para que justamente las personas nos tratemos como tal, nos respetemos el uno con el otro, seamos iguales. Justamente ese término, todos somos iguales ante la ley, es consecuencia de esta norma, ¿ya? Para que nos tratemos todos por iguales, para que no haya diferenciación, para que no haya discriminación del uno con el otro, bajo ningún fundamento, ya sea social, color de la piel, color de los ojos, cabellos, constitución física, estado físico, generacional, ¿no? La edad, económico, situación de poder, para que no haya discriminación bajo ninguno de estos argumentos que acabo de mencionar. Más al contrario, sepamos convivir, sepamos coexistir en esta sociedad en el marco de esas relaciones humanas efectivas. Para eso se establece o en eso nos colabora lo que es la dignidad humana. Por eso es importante, colegas, desde el ámbito educativo, trabajar esta parte, porque a veces el discriminador se hace, se forma en la sociedad. Se ha hecho varios experimentos, no solo acá en Bolivia, sino también en universidades internacionales, donde niños o bebés pequeñitos, ¿no? Cuando apenas están empezando a tener sus primeras interrelaciones, ya, personales, aproximadamente de 8, 9 meses, un año y algo más, no distinguen. Ya, estos bebés no distinguen, ¿no? Se ha colocado, por ejemplo, en un, en un ambiente, niños de diferentes, lo denominaremos así, clases sociales o provenientes de diferentes estados, con diferentes escalas económicas, ¿no? Niños americanos, europeos, africanos, latinos, en las cuales estos niños inocentes conviven y coexisten tranquilamente, juegan, interactúan. ¿Por qué? Porque en ellos no está ese estigma de que yo soy más superior, porque yo tengo, qué sé yo, el color de piel más clarita o tengo el cabello rubio, o soy más alto, o mi papá tiene un poder económico fuerte. No tiene esa distinción. En su inocencia coexisten con todos los seres humanos. En otras palabras, los niños nacen inocentes, los bebés nacen inocentes, pero a veces la propia sociedad es la que forma esos paradigmas de discriminación, esos paradigmas de segregar, esos paradigmas de apartar, esos paradigmas de crearse una especie de complejo de superioridad y sentirse superiores a los demás. Y sentirse con un derecho o con una potestad de imponer frente a los demás por el simple hecho de que tú te crees superior. A veces el discriminador se forma en la sociedad debido a las diferentes pautas que existen en la sociedad. Por eso es importante la escuela, el colegio, el ámbito educacional. ¿Para qué? Para formar estudiantes que sean íntegros y que sepan respetar la dignidad humana y que sepan realmente respetar que todos somos iguales ante la ley, independientemente de la posición social, independientemente del lugar de nacimiento, independientemente del estatus académico que tengas o el estatus económico que usted posea. Hay que enseñarles a nuestros estudiantes de que todos somos iguales ante la ley.
Avancemos. Justamente esta imagen nos representa, ¿ya? Si no me equivoco, es al año 2010 u 11, ¿ya? O 9, puedo estar un poquito equivocado, cuando se enfrentaba a nuestra selección, ¿no? A la selección de Argentina por las eliminatorias para el Mundial. Si no me equivoco, es el 2009, creo que es para el Mundial del año 2010 en Sudáfrica, donde vemos el encontronazo, ¿no? Entre lo que es Messi, estaba surgiendo este jugador, ya estaba ya en la carrera internacional, ya, si no me equivoco, jugando ya siempre en Barcelona. Pero sin embargo, vemos ahí a nuestro recordado jugador, era un defensor, ¿no? Ahí se me fue el nombre ahorita. Boliviano, donde pone pecho a pecho, ¿no? No se achica como quien diría, ¿no? No se achica por muy grande que sea de repente Messi, por muy buen jugador que sea Messi, no tiene el derecho de discriminar o tratar inferior, ¿no? Hay en las miradas podemos ver, ¿no? Cómo Messi en cierto modo quiere de repente menospreciar, ¿ya? Y justamente a Raldes, no se deja y dice, a ver, usted juega en su selección, yo también juego en su selección. Usted representa a un país, yo también represento un país. Usted viste sus colores de su país, yo también visto los colores de mi país. Así que nos respetaremos, ¿no? Entonces, en ese sentido, de ahí viene, por ejemplo, el término de nadie es más ni menos. Todos somos iguales por nuestra dignidad humana. ¿Cuál es el objeto de esta norma, ya, de la ley 045, que ha sido promulgada el 8 de octubre del año 2010? El objeto de esta norma es establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo. A ver, primer elemento, establecer mecanismos y procedimientos. ¿Para qué? Para prevenir y sancionar actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco de la Constitución Política del Estado y también de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Hay una vasta legislación en materia de derechos humanos, ¿ya? Que se refiere a la lucha contra el racismo, ¿ya? Porque este tema de repente no es nuevo, ¿ya? De repente en Bolivia siempre ha existido, ¿no? Alguien me dirá, pero ¿por qué usted solo menciona el acto, el suceso acaecido el 24 de mayo del año 2008, si el racismo ha estado presente, ¿no? Desde inclusive la fundación de Bolivia, inclusive desde mucho más antes, ¿no? Sí, ha estado ahí, pero uno de los hechos que nos ha llamado la atención justamente ha sido esto, ¿no? Inclusive si nos remontamos a la historia universal, podemos encontrar inclusive a un tal Adolf Hitler, donde se creía de la raza superior y empezaba un odio, ¿no? A un grupo de personas, ya especialmente a los judíos, ya indicando de que ellos son de una especie de raza inferior, por tanto la raza ario-germánica era la raza que estaba predestinada, ¿no? A gobernar, a mandar, y esta raza de la ario-germánica simplemente tenía que obedecer, ¿no? Inclusive hablaba de una raza mucho más inferior todavía, donde indicaba de que esa raza prácticamente no servía, ¿ya? Y por tanto era el estiércol humano, decía, ¿no? Y por tanto debe ser desechada. ¿Ya? Y la única que tiene que prevalecer, que es la raza para mandar, era la ario-germánica, a la cual, según Hitler, pertenecía él y muchos más, ¿no? Y muchos alemanes más. Entonces, en el mundo internacional se ha visto plasmada, ¿no? En ese pequeño ejemplo, y hay varios todavía, ¿ya? Entonces, en ese sentido, existe ya una vasta normativa internacional que recomienda, que inclusive prohíbe, ¿no? El maltrato, la discriminación basado en diferencias de color de la piel, basado en diferencias económicas, basado en diferencias, por ejemplo, de ideológicas, basados en diferencias de pensamiento religioso, etcétera, etcétera. Entonces, esta norma, el objetivo es establecer mecanismos
y procedimientos ¿para qué? Para prevenir y sancionar actos de racismo y toda forma de discriminación. ¿En el marco de qué? De la Constitución Política del Estado y también de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. También otro de los objetivos, ya porque presenta dos objetivos esta norma, otro de los objetivos es eliminar conductas de racismo y toda forma de discriminación. O sea, aparte de establecer procedimientos y mecanismos ya para prevenir y sancionar, eh, también otro de los objetivos es eliminar conductas de racismo y toda forma de discriminación. Asimismo, consolidar políticas públicas de protección y prevención de delitos de racismo y toda forma de discriminación. Avanzaremos. Principios generales. ¿Cuáles son los principios de esta norma? 4 principios fundamentales presenta esta norma y está presente eso en el artículo número 2 de la ley 045. Uno de los principios es la interculturalidad. En anteriores sesiones que hemos realizado, hemos indicado de que la interculturalidad, ¿ya? No es otra cosa de saber vivir con el otro, ¿ya? Saber convivir con el otro. Primero, a nivel personal, luego a nivel sociedad, a nivel culturas, ¿no? Entonces, la interculturalidad es entendida como la interacción entre distintas culturas. Y justamente, ya, ese grado de saber interactuar, saber convivir con el otro, nos va a ayudar bastante a nosotros, ya, a prevenir y luchar contra el racismo. ¿Por qué? Porque si usted, ¿no? Si ustedes, si sus estudiantes saben convivir con el otro, pese a las diferencias, qué sé yo, económicas, de color de la piel, estatus académico, ¿no? Estatura. Pese a esas diferencias, saben convivir, ya, creencias, costumbres, etcétera, va a ser más fácil romper ya ese estigma del racismo. Dicho de otro modo, va a ser más fácil convivir y coexistir en una cultura armónica y de paz, si sabemos vivir en interculturalidad, si sabemos convivir con el otro. El otro de los principios es la igualdad. ¿Qué significa la igualdad? Es el trato igualitario a todas las personas, pese a las diferencias, ya sean generacionales, económicas, etcétera, pero tienen los mismos derechos. Gozan de igualdad frente a la norma, y lo dice la Constitución, ¿no? Y más aún lo dice esta norma, que todos somos iguales ante la ley. El otro principio es la equidad. La equidad, por si acaso, no es lo mismo que igualdad, ¿ya? Son dos conceptos que de repente son familiares, ya se complementan tal vez, pero la equidad tiene su particularidad, ¿no? La equidad consiste en dar el justo medio, ¿ya? De acuerdo eh, a las necesidades y oportunidades, ¿no? Por ejemplo, a ver, un buen concepto de equidad es establecer un trato justo, ya, establecer un trato justo de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a las oportunidades que tiene una persona. Por ejemplo, a ver, me hubiese encantado poner la imagen. Imagínense 3 personas queriendo mirar un estadio. Esta imagen está en las redes sociales, por si acaso. 3 personas intentando mirar una cancha de fútbol. Esta cancha de fútbol tiene un muro. Estos 3 niños no son de la misma edad. El uno tiene 12 años, es alto. El otro tiene 8 años y el otro es un enano de 6 años. Enano con todo cariño, de 6 años. Se imaginarán la diferencia de estatura, ¿no? El de 12 años obviamente es más alto. El de 10 años relativamente alto y el pequeño, ¿no? Como para su edad. El de 12 años
puede observar tranquilamente, ¿ya? Porque el muro le llega hasta ahí, nomás es un muro pequeño. Puede observar la cancha, ¿ya? Observa la cancha, con el simple hecho de estar parado. El segundo niño, el mediano, no puede observar porque justo llega a la altura del muro. El tercero, peor todavía, solo mira la pared. Ya. Resulta que consiguen 3 cajones estos niños. 3 cajones. ¿Para qué? Para subirse encima de ellos y poder observar. El mediano dice trato igualitario. ¿Cuál sería el trato igualitario? Son 3 niños, 3 cajones, a un cajón, ¿no? Muy bien, se reparten a un cajón. Un cajón para el grande, otro cajón para el mediano y otro cajón para el peque. Con el cajón el grande, ya con su cajón el grande, hemos dicho que veía bien, ¿verdad? Ve mucho mejor todavía. Ya más o menos llega el muro hasta la cintura. Observa bien y puede observar todo. Tiene una buena apreciación de lo que es la cancha. Con el cajón el mediano, porque ya estaba aquí hasta el muro, ¿verdad? Observa ya, observa tranquilamente. Pero el pequeño, ni con el cajón no observa. Con el cajón apenas llega el muro hasta ahí. Miren, eso es trato igualitario. Pero el grande dice, se pone a pensar y dice, a ver, un ratito, un ratito, un ratito. Yo, sin cajón, podía ver. No necesito de esta oportunidad. Pero quien necesita más de esta oportunidad, o sea, del cajón, es el pequeño. ¿Por qué? Porque por más que tiene un cajón, no puede observar. Pero si esa mi oportunidad yo le doy al pequeño, el pequeño ya va a poder observar. A ver, hacemos la prueba. El grande cede su oportunidad, ya o su cajón, al pequeño. Y el pequeño ya tiene 2 cajones. Se para encima de los 2 cajones y los 3 pueden observar a plenitud el partido, ¿no? Un ejemplo de equidad, de repartir, ¿no? De manera de repente justa, de acuerdo a las oportunidades y a las necesidades. Hay algunos que de repente no lo necesitan, pero sí puede compartir eso con el que más lo necesita. Entonces, la equidad es eso, actuar en un sano juicio, actuar en buscar un justo medio, ¿no? Actuar en función, a veces lo llamamos este término, no es razón humana, actuar en sentido común, actuar con el sentido común, ¿no? Y a veces nos hace falta, y hay que enseñar eso desde pequeños. Protección. El otro principio es la protección. El Estado te garantiza, dice, a través de esta norma y también a través de la Constitución Política del Estado y a través de los tratados internacionales, ¿ya? De una lucha férrea contra toda forma de racismo y también toda forma de discriminación. Por tanto, están protegidos, ¿ya? Estén seguros, te dice, ¿no? Puesto que si alguien, ¿no? Mella su dignidad, si alguien se siente discriminado, si alguien sufre, ¿ya? Discriminación por motivos racistas, esta persona va a ser sancionada. Definiciones. Discriminación. ¿Qué se entiende por discriminación? Es la distinción, exclusión. ¿No? O sea, distingue, no, un ratito, a ver, usted apartito nomás porque parece medio morenito, ¿no? Exclusión, no, puro blanquitos necesitamos, puro tez blanquita o puros rubios. Restricción, no, che, un ratito, usted no puede entrar a esta discoteca, a esta pub, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es selectivo, ¿no? Nos reservamos el derecho de admisión. Antes de esta norma había, ¿no? Y seguramente a ustedes les ha tocado tal vez ser testigos en sus diferentes ciudades. Acá, por ejemplo, en la ciudad de La Paz había ciertos lugares que eran exclusivos, ¿no? Que te pedían el, el comportamiento de etiqueta, el traje de etiqueta para poder ingresar. Y una persona que de repente, según ellos, estaba mal vestida, etcétera, etcétera, no podía ingresar, ¿no? O sea, se sentía restringida, ¿no? Y colocaban en los locales antes, por ejemplo, ahí la administración decía, la administración se reserva el derecho de admisión.
¿Qué significa eso? Que la administración puede elegir qué tipo de personas ingresan a ese local, ¿no? O a ese recinto, ¿no? O preferencia, ya, también es, la discriminación es preferencia, decir, a ver, un ratito, solo estas personas, ¿no? Solo estas personas. Entonces, la discriminación es esa, la distinción, exclusión, restricción o preferencia en base a sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de géneros, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, filiación política, filosofía, estado civil, condición económica, social o de salud, profesión, ocupación, oficio, grado de instrucción, capacidades diferentes, capacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta o apellido. Es la distinción, la discriminación es esa distinción que se basa en esos conceptos que acabamos de mencionar. Y lo vamos a encontrar en la norma en el artículo número 5, ¿no? Es toda forma, dice, de distinción, exclusión, restricción y preferencia, basados en esos preceptos. Asimismo, la discriminación dice, toda forma de anular o menoscabar el reconocimiento o goce o ejercicio en condiciones de igualdad de derechos humanos y libertades fundamentales. No es decir, no, un ratito, usted no tiene derecho a entrar. Al negarle, ellos ya estamos anulando, ya estamos menoscabando ese derecho de poder ingresar. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos iguales ante la ley. Racismo. Se considera racismo a toda teoría que tiene que ver con la valoración de diferencias biológicas o culturales, reales o imaginarias, ¿ya? Puede ser algunas diferencias reales. Por ejemplo, en Bolivia coexistimos personas que de repente morenitos, ¿no? De cabello negro, o también personas bolivianos de repente de tez mucho más blanca, mucho más clara, ojos claros, cabellos rubios, ¿no? Ahí ya son diferencias culturales que son reales. Pero a veces se crea, ¿no? El estima, el pensamiento del ser humano se crea, dice, diferencias culturales imaginarias, ¿no? Es decir, por el simple hecho de que yo he nacido, qué sé yo, en esta zona, ¿ya? Yo soy pues ya de la alta sociedad, por tanto yo me siento diferente, ¿no? Y no puedo yo juntarme con tal, ¿no? Como dice en el Chavo del Ocho, no puedo juntarme con las chusmas, ¿no? En ese sentido. Entonces, eh, a ver, dice, esas diferencias, ¿no? Esa teoría de esas diferencias, que se crea un grupo de personas en perjuicio de otro. ¿Para qué? Para justificar una agresión o un sistema de dominación basado en una supuesta superioridad de ese grupo frente al otro. No es decir, mira, yo me siento diferente, yo soy tal, tú eres tal nomás, o ustedes son tal nomás, por tanto aquí quien manda somos nosotros, ¿no? Entonces, a eso se conoce como racismo. Asimismo, racismo es toda forma, toda doctrina ya de superioridad basada en la diferenciación racial. Eh, pero sin embargo, ¿no? Sabemos que existe la teoría, por ejemplo, de la evolución humana, que prácticamente hemos venido todos de un mismo tronco común, ¿no? De un rasgo genético, ¿no? De una descendencia, y a partir de ahí, con el pasar de los años, nos hemos ido diseminando en distintos lugares del mundo, y claro, de acuerdo a los niveles evolutivos de los diferentes grupos sociales, se ha encontrado la diferenciación, ¿no? Algunos grupos han tenido un grado civilizatorio, lo diríamos así, de repente mucho más acelerado, algunos algo más regular, algunos un poquito más lento, y a partir de ahí, ¿no? Se ha generado de repente una diferenciación, pero eso no debe ser motivo para discriminar y para tener conductas racistas. Equidad de género. La equidad de género es el reconocimiento y valoración de las diferencias físicas, biológicas, de mujeres y hombres, con el fin de alcanzar una justicia social e igualdad de oportunidades, que garantice un beneficio pleno
de sus derechos sin perjuicio de su sexo, sin perjuicio de decir, a ver, mujeres, no creo que tengan oportunidades, porque aquí solo varones. No, o decir, a ver, aquí los varones, no, viceversa, porque hoy en día también estamos llegando a eso. Aquí varones no tienen tantos derechos, aquí vamos a priorizar a la mujer. No, entonces, en ese sentido, la equidad de género es reconocer las diferencias físicas, las diferencias biológicas que existen en el hombre, pero ¿para qué? Para alcanzar una justicia social y un equilibrio y garantizar la igualdad de oportunidades tanto a las mujeres y también tanto a los varones. Cuatro conceptos importantes también que hay que diferenciar y hay que manejar esto a plenitud, colegas. La homofobia. ¿Qué se entiende por homofobia? ¿No? Y estos conceptos están presentes en el artículo 5, donde están definiciones. Homofobia es el odio, prejuicio, ¿ya? Odio, prejuicio que se crean las personas, ¿ya? Contra hombres y mujeres homosexuales, contra hombres y mujeres que tienen esa, ¿cómo se puede decir? Ese lineamiento, ¿no? De que les guste a los hombres, hombres, o a las mujeres, también mujeres, ¿no? A eso conocemos como homosexuales. La homofobia es ese odio, ¿no? Que nos creamos a veces las personas particulares, las personas que somos heterosexuales, decir, no, este había sido homosexual, este había sido tal, no, este había sido cual. Hay que alejarse, puede ser contagioso. A eso se conoce como homofobia. Transfobia es la discriminación hacia la transexualidad o transgénero basada en su identidad de género. Hay personas denominadas transexuales, ¿no? Que si bien de nacimiento son varones, pero han sufrido un cambio, ellos han decidido hacerse un cambio y han adoptado, ¿no? Ese otro género, ya de mujer, justamente como producto de ese cambio. Y hay personas que odian a ese tipo de personas, ¿no? Las personas transexuales, ¿no? Y a ese hecho se conoce como transfobia. Xenofobia. La xenofobia es el odio, rechazo y discriminación hacia los extranjeros, simplemente por su condición de extranjero, por su condición de que no es de este país. Por tanto, hay que tener rechazo, ¿no? A ver, estos son tales, estos son cuáles, estos son de Tangamandapio, ¿no? Estos tangamandapianos hacen esto, hay que, ¿no? Así, usando estos términos, ¿ya? La misoginia es una conducta de odio manifiesto, un odio voluntario contra el género femenino, ¿no? Hay, a veces, hasta, ¿cómo se puede decir? Aquí en el mundo andino a veces está presente hasta en la idiosincrasia, porque hay que educar bastante, ¿no? Seguramente tienen experiencias por el lado del oriente, por el lado del Chaco. Aquí en la parte andina, a veces hasta se lleva, es algo innato, a veces hasta en las propias mujeres. Cuando nace, por ejemplo, un bebé, ¿qué era? Mujercita, no, uy, no, mujer, no, debería ser varón. A veces la propia mujer, ¿no? Entonces, esa conducta misógina, a veces, creo que con el pasar de los años, se ha naturalizado del odio contra la propia mujer. Por ejemplo, yo he podido apreciar hace muchos años en un municipio donde en la alcaldía candidateó una mujer, y una mujer joven, menos de 30 años, ¿ya? Ganó. Pero sin embargo, al pasar de los meses, había un descontento por las propias mujeres.
Las propias, me extrañó bastante, ¿no? Y justamente yo estaba trabajando ahí y yo llamaba a la reflexión a las madres de familia, decía, señoras, ustedes tienen que apoyar porque es de su mismo género, es de su mismo sexo, quien está ahí, es una dama. Debería de tener el respaldo de ustedes, pero ustedes ¿qué hacen? Meterle piedra, ¿no? ¿Cómo nos va a manejar esa imilla? Decían. Imilla en el término castellano, es un término, es un vocablo aymara que significa inmadura o chica, ¿no? ¿Cómo nos va a manejar una imilla? Encima, ¿cómo nos van a manejar una mujer? ¿Quién tiene que ser el jefe de la familia? Es como una familia grande, decían. ¿Quién es el jefe de la familia? El varón. Tiene que ser el alcalde, un varón. Hay que pedir revocatorio, ¿no? Mujeres que de repente no conocían estas normas o de repente no han sido formados bajo esas estructuras, a veces las propias mujeres han adoptado esa conducta misógina de odio contra las propias mujeres. Claro, no vamos a tampoco santificar a los varones. Hay varones que tienen un odio muy profundo hacia las mujeres, ¿no? En las estructuras, por ejemplo, a ver, un padre de familia, cuando tiene puro hijas mujeres, ¿no? Ya empiezan ahí a usar ciertos adjetivos calificativos, ¿no? Tú no puedes, que tú... Esas conductas también son misóginas. Esas conductas, o sea, decir, a ver, no, no, pura mujercita, no tiene que haber varón, o sea, son ya conductas que de repente nos están llevando a adoptar este tipo de conductas de discriminación, ¿no? Y también de racismo. También dentro de las definiciones van a encontrar lo que es la acción afirmativa, ya que son medidas y políticas de carácter temporal a favor de la población en desventaja en sus derechos humanos, ¿no? La acción preventiva son medidas y políticas con campañas de concientización y difusión de los derechos humanos, ¿no? La acción preventiva. La acción correctiva, ya son medidas sancionatorias, nos indica el artículo 5, y disciplinarias a los infractores y seguimiento en su aplicación, ¿no? Entonces hay tres tipos de acciones que hay que diferenciar, colegas. La acción afirmativa, que es adoptar medidas temporales en favor de las personas que están en desventaja en los derechos humanos. La acción preventiva son campañas de concientización para que los ciudadanos no incurran en esos actos de racismo y discriminación. Y la acción correctiva es aquella persona que ya realizó, ¿no? Incurrió en esos actos, sea pues sancionado de acuerdo a lo que dice la norma, ya sea con una sanción disciplinaria o con una sanción penal. Porque, ojo, como producto de esta norma, se van a establecer tipos penales, colegas. No, ya no va a ser simplemente disciplinatorio. Ya usted le ha dicho tal, ha usado este adjetivo calificativo a tal, ya, por tanto, no sé, se va a sancionar con trabajo comunitario. No solo eso, sino si usted, ¿no? Ha tenido agravantes, si usted ha incurrido en lo que dice el Código Penal, ¿no? Ha incurrido en lo que dicta esta norma, ¿no? En la parte sancionatoria, puede ser inclusive juzgado penalmente, ya porque hay algunos delitos que se han incorporado al Código Penal como producto de esta norma. Esta parte nos importa, queridos colegas, más aún porque nosotros estamos relacionados al ámbito educativo, las medidas preventivas en el ámbito educativo. ¿Qué debe hacer? ¿Ya? ¿Qué se debe adoptar? ¿Qué se debe hacer desde el ámbito educativo? A ver, se debe, dice, diseñar y poner en marcha políticas educativas, culturales, comunicacionales y de diálogo intercultural que ataquen las causas estructurales del racismo y toda forma de discriminación, ¿no? Que ataquen esas viejas estructuras colonizadas, ¿ya? De algunos ciudadanos, de algunas personas que tienen en su mente y se han creado ese complejo de superioridad. Se han creado falsamente o imaginariamente ese complejo de decir que porque yo tengo la piel diferente o yo tengo el estatus económico, yo tengo la plata y tengo que mandar. Se debe crear entonces esas políticas educativas y culturales para poder combatir y eliminar eso. Asimismo, desde el ámbito educativo, tiene que promover, dice, el diseño e implementación de esas políticas, ¿ya? Contra el racismo y discriminación, ¿en dónde? En las universidades, en las normales,
en el sistema educativo, en el SEP, ¿no? En sus distintos niveles, con sus distintos subsistemas, ya sea el subsistema de educación regular, el subsistema de educación alternativa y el subsistema de educación superior y formación profesional, deben crear políticas para combatir el racismo. Y creo que he visto, ¿no? Por ejemplo, en las unidades educativas donde yo visito, he visto, ¿no? Por ejemplo, se ha hecho carteles de difusión, cuadros, murales, se vienen trabajando, donde indican, ¿no? De que todos somos iguales, ¿no? Se ha ido trabajando en ese aspecto. Seguramente ustedes, colegas, también han podido apreciar en el municipio, en el distrito o en el núcleo donde ustedes trabajan, también, ¿no? Acciones de este tipo que están dando cumplimiento a lo que nos dice también la ley 045. Medidas preventivas, estamos en medidas preventivas. Medidas preventivas en el ámbito de la administración pública, ¿no? Uno de los ejes centrales de la administración pública es capacitar a las servidoras y servidores públicos, ¿ya? ¿Para qué? Para que estos señores aprendan a tratar a todos por igual. No discriminen bajo ningún fundamento, ya sea color de la piel, estatus, ¿no? Ya hemos hablado. No discriminen. Más al contrario, atiendan ellos a todos por igual, independientemente cómo se vista, independientemente cómo venga, independientemente cuál sea su formación académica, profesional, oficio, creencia religiosa, orientación política, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, eh, desde ese punto de vista, la administración pública nos va a ayudar bastante para poder prevenir las acciones del racismo. Pero acá me dirán, colegas, pese a que dice la norma, se ha visto que funcionarios públicos han actuado, ¿no? De manera negativa, ya inclusive incurriendo en acciones de discriminación. Puede ser, ¿no? Puede ser, pero debe ser sancionado. Y también, algo bien importante, denunciado. Eso es lo importante. No callarse, más al contrario, denunciar. Faltas más frecuentes. La ley 045 tipifica las faltas por racismo. Hay que entender, ¿no? Existen faltas y también existen lo que son los delitos. Las faltas son infracciones leves a la norma. Los delitos ya son contravenciones fuertes tipificadas en el Código Penal, ¿no? Donde te prohíben que debes hacer eso. Por ejemplo, no debes eh, discriminar, ¿no? No debes tener una conducta racista, etcétera, etcétera. Dentro de las faltas tenemos las agresiones verbales fundadas en motivos racistas y discriminatorios. También tenemos la denegación de acceso al servicio por motivos racistas y discriminatorios. Es decir, no, usted no va a acceder al servicio, ¿pero por qué? Porque mira, se está vistiéndose así. Usted está proveniendo, usted es del campo, no tiene derecho. Otra de las faltas frecuentes es el maltrato físico, psicológico y sexual por motivos racistas, discriminatorios, ya que no constituyan delito. Porque hay algunas, reitero, hay algunas acciones que ya se constituyen delitos. Faltas y sanciones. Agresiones verbales. Se califican como faltas leves en las instituciones públicas y privadas. Denegación de acceso al servicio. Es una falta grave cuando incurre en una leve habiendo sido sancionado anteriormente. ¿Ya? Si es que ha sido sancionado por una acción, ya que es considerado como una falta grave, en la recurrencia ya se constituye como una falta grave. Maltrato físico, psicológico, sexual se califican como faltas gravísimas en las instancias correspondientes. A ver, la norma nos obliga, ya existe una obligatoriedad de la norma, ya, y eso está, lo podemos observar, ya, eh, lo podemos observar en, en el artículo 23 de la norma, donde categóricamente prohíbe negar la inscripción de niñas y niños por factores raciales y discriminatorios, ¿no? Por tanto, está prohibido negar la inscripción o alejar de la unidad educativa por factores raciales, ¿ya? Y discriminatorios.
Asimismo, instruye el respeto a la vestimenta de los estudiantes de pueblo indígena originario campesinos. Ojo, la norma es clara, dice pueblos indígena originario campesinos, ¿ya? Si bien la norma prohíbe, por ejemplo, el uso de los uniformes, prohíbe que se debe obligar a usar dicho uniforme en una unidad educativa. Sin embargo, también apertura, dice, sí, si es que hay una conformidad, si es que hay un acuerdo entre los padres de familia fijado en la asamblea, pueden usar el uniforme. Pero, si es que existen estudiantes que pertenecen a los pueblos indígenas originarios campesinos, que desean ser respetados, su vestimenta se las tiene que respetar. Pero ojo, no hay que confundir acá, dice pueblos indígenas originarios. Hay personas que a título de esto, o sea, de no nos pueden discriminar, también quieren implementar ropas del extranjero. Hay que tener mucho cuidado y mucho tino también para poder tratar. No, a mí ya me tocó lidiar con un par de casos de este tipo, donde a título de decir, no, uno puede vestirse como quiere, además hay el derecho de las naciones y pueblo indígena originario campesino. ¿Y de qué pueblo es usted? No, esta moda es coreana, esto queremos implementar. No, no, hay que tener mucho tino en esa parte. Como también he tenido casos donde hemos respetado, por ejemplo, en mi unidad educativa, hace un par de años salió una cholita, ya una dama, que ella se vistió siempre de cholita, o sea, de pollera, y en la promoción, ¿no? Donde eligen su uniforme, su trajecito, ¿no? Para poder graduarse y participar del acto de toma de nombre, etcétera, etcétera. La, la damita, la estudiante, decidió ingresar y vestir su uniforme, ¿no? Su pollerita, claro. También se ha adecuado, ¿no? Eligieron el traje azul, ya la promoción. La damita también se compró una pollerita azul, su chompita también, ¿no? Que combinaba con eso, ¿no? Algo bien bonito, pero respetando su vestimenta del pueblo indígena originario campesino, de la nación Aymara, ¿ya? Se prohíbe el rechazo y expulsión de los estudiantes embarazados. Mucho ojo, hace un par de clases también, colegas, hemos hablado sobre esto, donde prohíbe, ya donde se prohíbe la expulsión de estudiantes embarazadas, ¿no? Alejamiento, no. Están más al contrario, están protegidos todavía. Asimismo, se dispone la inclusión y apoyo a las personas con discapacidad, ¿ya? No se les debe aislar, más al contrario, hay que incluirles y hay que darles mayor apoyo todavía, ¿ya? También se prohíbe categóricamente toda forma de violencia, maltrato, abuso y así como de actitudes racistas, discriminatorias y excluyentes, ¿no? Esos están eh, consagrados en esta norma, ¿ya? Por tanto, prohíbe categóricamente incurrir en ese tipo de acciones. Muy bien. Por último, también mencionar, queridos colegas, como producto de esta norma se crea el Consejo, ¿ya? El Consejo Nacional de Lucha contra el Racismo, el Comité Nacional, perdón, Comité Nacional de Lucha contra el Racismo, ¿no? En el artículo 7, por ejemplo, manifiesta, se crea el Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación, encargado, ¿cuál es la función? De promover, diseñar e implementar políticas y normativas integrales contra el racismo y toda forma de discriminación. Este comité tiene dos comisiones. La primera comisión es de lucha contra el racismo y la segunda comisión es de lucha contra toda forma de discriminación, ¿no? Eh, Ambas comisiones están bajo el cargo, o sea, bajo la administración de la Dirección General de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación, que es perteneciente al Viceministerio de Descolonización, dependiente del Ministerio de Culturas, ¿no? Pues en ese sentido, colegas, también se crea esta institución, quien es el guardián, ¿no? Quien es el vigilante, ¿ya? Para combatir, ¿no? Para combatir, para luchar, que se cumpla la normativa y también no se incurra, ya no se incurra en esos actos de racismo y también discriminación. Así de esta manera hemos llegado a la final de esta exposición, colegas. Espero haya sido de su agrado. Nos vemos en la próxima con otra normativa. Que tengan un lindo día.